Lo que vamos a ver esta clase, como te decía, es inducción matemática y sobre todo sirve para demostrar que algunas propiedades de los números reales son correctas. Reales, perdón, de los números naturales son correctas, son válidas para cualquier número real. Muy bien. Fíjate en esta sucesión. A lo mejor la has visto antes. Por ejemplo, si yo te pusiera a sumar de uno en uno hasta 100, ¿cuánto te da esta suma? Es la suma de Gauss, ¿no? Que puedo utilizar la suma de Gauss. Muy bien, ¿cuál es la suma de Gauss? A ver, ¿cómo la aplicarías aquí en este ejemplo concreto? Pues es que, a ver, no, Ujú. no recuerdo cuál era la fórmula. Ok, no te preocupes, no. Mira, de hecho, pues lo ideal es no aprenderse la fórmula porque el razonamiento es más o menos sencillo. No sé si te sabes la leyenda de Gauss, de cómo se le ocurrió esta fórmula. Ese razonamiento también el razonamiento a ver si me acuerdo, ¿eh? Ajá, a Se ver. supone que, teniendo o sea, que 100 es igual a el número anterior más el número contrario, podríamos decirlo. En plan, 100 es igual a 99 más uno, ¿no? 100 es igual también a 98 más 2 y así sucesivamente. Ujú. Entonces Ah, va a ya. llegar un momento en el que tengamos 49 más 51 va a ser igual a 100, ¿no? Que más o menos, no me acuerdo cómo era tampoco esta cosa. Nada, no te preocupes. Mira, de hecho, la idea que tienes está bien, solamente que lo que queremos es que sumen los extremos. 100 más uno, 101. Mm, ¿Vale? Muy bien. es cierto, es cierto, era para que dé 101, para que todos den 101, todos van Es a dar 101. exactamente, muy bien. Fíjate, de hecho, esa fue la idea de Gauss, ¿no? Tenía esta suma que no sabía cuánto valía, pero se le ocurrió que si escribía los números al revés, seguían un patrón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era este patrón? Que si yo sumaba dos veces la suma, valga la redundancia, tenía dos veces la suma, entonces cada suma de parejas de los términos era constante y era igual a 101. Pero como estamos sumando de 1 a 100, entonces aquí teníamos esta suma 100 veces, eran 100 términos. En otras palabras, dos veces la suma no era más que 100 veces 101. Y por lo tanto, la suma era igual a 100 entre 101 sobre 2. Que era, bueno, ese ya me lo sé de memoria porque la leyenda de Gauss siempre me gusta contarles, 5050. Esa es la idea. Eso es lo que iba en decirte que se tenía que dividir entre dos. Exactamente, porque la suma la sumas dos veces. Creo que cuando me dijiste lo del menos o algo ahí, tiene que ver con las series geométricas. Después la vamos a ver. En efecto, tiene que ver con series geométricas. Fíjate, entonces, si hacemos lo mismo, pero con el número n, o sea, con un número n, puedo volver a hacer todo al revés. ¿Ok? Y lo que voy a tener es que cuando yo sume dos veces la suma, las columnas suman n más 1, pero tengo n términos, entonces sería n por n más 1, y de ahí la suma en general debe ser n por n más 1 sobre 2. ¿Okay? ¿Cómo es que a un niño de 8 años se le ocurrió eso? Sí, de hecho, Gauss era bueno, antes no había calculadoras, ¿no? Entonces era muy importante que las personas supieran contar súper rápido y de hecho digamos que había una especie de genios en particular que se les llamaban los hombres calculadora y daban hasta shows y espectáculos multiplicando, dividiendo números, etcétera, ¿no? Gauss era uno de ellos, tenía esas habilidades. Sí. Anteriormente los espectáculos eran esos. Y ahorita, ¿qué espectáculos tenemos? No, no, no. Bueno, bueno, hay algunas series de Netflix muy buenas. Pero sí tienes razón. Eso es, bueno, sigue habiendo, ¿no? Hay un show en Nat Geo que se llama Superhumanos, no sé si has oído de él. A veces lo sacan. Superhumanos, no. El que sí hay veces ya que veo, así cuando veo que está en la tele, cuando estoy pasando los canales,
Ah, ok. Ese es, yo creo que es pero ese es como en español, ¿no? Es de aquí de Nat Geo México. Creo que es un buen programa, pero fíjate, ese de superhumanos, te comentaba porque ahí vienen todavía personas que son capaces de hacer cuentas impresionantes, ¿no? Es una cosa impresionante cómo son capaces de hacer, pues deja tus sumas, multiplicaciones, logaritmos, o sea, tienen una memoria tremenda y además saben ocuparla, ¿no? Para hacer sumas. Pero bueno, esto más, Gauss era uno de ellos, pero bueno, esto sí estuvo muy ingenioso, ¿verdad? Para un niño tan pequeño que se le ocurra algo así, es algo sorprendente, ¿no? Pues fíjate, entonces esa fue la idea de Gauss. Ahora, el problema de la idea de Gauss es que es como una idea muy particular. Si yo encuentro un patrón, por ejemplo, si yo voy dándome cuenta que la suma de los números tiene esta forma para 1, 2, 3, 4, 5. El problema es que a veces no es tan sencillo hacer un truco de álgebra para demostrar una identidad. Entonces tenemos que ocupar una manera diferente de razonar para poder demostrar que una identidad es válida en todos los números naturales. ¿Okay? Y esa idea es la de inducción. Déjame ponerlo gráficamente. No sé si has visto estas como filas de dominós que se arman, que están súper padres, que a veces hacen unas formas bien extrañas, muy padres, que van por... Exactamente, la idea es que una esté cerca de la otra, ¿verdad? O sea, que una derribe a la siguiente. Y si la primera derriba a la segunda segunda derriba a la tercera y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. En ese sentido, tienes que tener dos condiciones. Primero, saber que la iésima ficha, si yo me paro acá, entonces va a derribar a la siguiente, ¿sale? En ese sentido, la iésima ficha derriba a la i más 1. Pero algo importante que no se nos debe olvidar es que para que esto funcione, tenemos que poder derribar la primera ficha, ¿verdad? Si la primera ficha no se puede tirar, bueno, en uno de dominó siempre se puede, entonces podemos derribar todo. Bueno, fíjate, esa es la idea de la inducción. ¿Okay? Solamente que en lugar de pensar en fichas, vamos a pensar en números naturales. ¿Okay? Y aquí no se trata de derribar números naturales, sino ver que se cumple una proposición. ¿Okay? Una proposición para todos los números naturales. Fíjate, de hecho aquí nosotros tenemos una proposición. Una proposición no es otra cosa que un enunciado que puede tomar valores de cierto o falso. Fíjate, nuestra proposición es la siguiente. La suma de los primeros n naturales, desde 1 hasta n, debe ser igual a n por n más 1 sobre 2. Esa es nuestra proposición. Ya sabemos que es cierta, ¿sale? Ya sabemos que es cierta. Aquí la idea no es mostrar que es cierta, sino que tú veas cómo funciona la parte de la inducción. Entonces, con que yo logre tirar las primeras fichas, aquí no solo puede ser déjame anotarlo aquí. Con que yo logre ver que es cierta para la primera ficha y que la primera induce la segunda y la segunda induce la tercera y la tercera induce a la cuarta, entonces funciona como el dominó. La primera proposición induce a la segunda y así sucesivamente. Ahora, fíjate que para este caso, generalmente se usan dos índices, el 0 o el 1. En este caso, el 1. Vamos a ocupar el 1, ¿sale? Entonces, fíjate, primero vamos a ver, ok, por demostrar, digo, esto va a estar muy fácil, pero hay que hacerlo. Que P de 1 es cierto. Ok, P de 1 es verdadero. Ok, ¿qué sería P de 1? Bueno, eso quiere decir que la suma desde 1 hasta 1, o sea, nada más el 1. Si te das cuenta, aquí estoy sumando los primeros n términos, si quiero sumar el primero, pues en efecto es 1 por 1 más 1 sobre d2.
Pero ¿cuánto es 1 por 1 más 1 sobre D2? 1, ¿verdad? Entonces, pues está sencillo, ¿verdad? Listo. Ya quedó. Sabemos que la proposición es cierta para el primer elemento, ¿ok? Para el primer elemento de nuestra sucesión, ¿ok? Podríamos seguir con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con todos estos números, pero recuerda, no porque yo lo demuestre para una infinidad de números, bueno, no para una infinidad, sino para una cantidad muy grande de números, quiere decir que la proposición es cierta. O sea, tengo que saber que en efecto mi proposición es verdadera para todos los números naturales, no solo para un número muy grandote de números naturales. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, la segunda parte del ejercicio consiste en esto. Por demostrar que la iésima proposición implica a la i más 1. Y ahí es donde entran las fichitas. Si yo logro demostrar para cualquier número i, ¿sale? Aquí i puede ser, en este caso vamos a demostrarlo para i igual con 1, 2, 3, porque aquí nuestro caso base es el 1. Esto es a lo que llamamos caso base, déjame ponerlo aquí. Esto es a lo que vamos a llamar el caso base, de donde empieza todo. Ya la hice, porque entonces P de 1 implica P de 2, y P de 2 implica P de 3, y P de 3 implica P de 4, y P de 4 implica P de 5, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la inducción. En lugar de demostrar número por número, demostramos que un número implica a su sucesor. En este caso no va a ser tan complicado. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver dónde están mis herramientas, déjame poner aquí mi stylus para mover tantito el pizarrón hacia arriba, es lo siguiente. Vamos a poner una hipótesis. ¿Sale? Vamos a suponer que P de I es verdadera. Y por demostrar que entonces, fíjate, esto es importante, que entonces, o sea, una vez que suponemos que P de I es verdadera, queremos demostrar que P de I más 1 también es, déjame ponerlo con una B grandota, verdadera, ¿vale? Mejor vamos a usar este signo para no estar escribiendo verdadero, igual F para falso, ¿vale? Esto es importante, no vamos a demostrar que P de I es verdadera así nada más a secas. Perdón, que P de I más 1. Vamos a utilizar la hipótesis, ¿ok? Eso es importante. Entonces, a ver, ¿cuál sería nuestra hipótesis en este caso? Hipótesis. Lo que vamos a suponer es que 1 más, si sumo los primeros i elementos, esto es igual a i por i más 1 hasta 2, ¿vale? Fíjate, no estoy suponiendo que el argumento es verdadero para todos los i's. Lo que estoy tratando de ver es que si el argumento es válido para un cierto i, entonces voy a ver que es cierto para su sucesor, ¿sale? Entonces, este número i no es cualquier número i arbitrario. Yo estoy tomando como hipótesis un elemento i para demostrar que el siguiente es verdadero. Entonces, esa es mi hipótesis. Ahora, ¿quién sería P de I? Fíjate, de I más 1. La hipótesis sería que si sumo desde 1 hasta I más 1, ¿ok? Esto es lo que queremos demostrar, ¿sale? Aquí es un poquito repetitivo, por eso voy a ocupar esta letra, estas iniciales PD, por demostrar. Ok, queremos ver que es igual a la fórmula aplicada, que sería I más 1 por I más 1, que es 2, sobre 2, ¿sale? Fíjate. Entonces queremos ver que este lado izquierdo es igual al derecho. Y aquí es donde vamos a usar nuestra hipótesis.
Ok, vamos a ver que el la iésima ficha de dominó tira a la siguiente. Ok. Bueno, a ver, vamos a hacer la demostración entonces, fíjate. Yo voy a poner el lado izquierdo. Generalmente uno empieza del lado que es un poco más complicado, que no está tan compacto. Entonces, yo empiezo del lado izquierdo. Ahora fíjate que esto es lo mismo que hacer toda esta suma, nada más que voy a sumar hasta ahí. Voy a poner de manera explícita la i más 1. Ahora bien, observa que si yo tomo estos números, aquí es donde vamos a usar la hipótesis. Por hipótesis, yo estoy suponiendo que la suma desde 1 hasta i es igual a i por i más 1 sobre d2. ¿Ok? Y entonces voy a ponerlo incluso en otro color para que se denote, para que veamos aquí. Esta es la hipótesis. Aquí estoy suponiendo que esta suma es igual a i por i más 1 sobre d2, ¿sale? Aquí es donde usamos PI, verdadero, ¿sale? Que es verdadero. Lo demás se lo vamos a dejar al álgebra. Hay que sumar, simplemente hay que sumar estos valores. Fíjate, entonces tengo que hacer la suma aquí de fracciones. Ya no va a ser tan complicado. Podemos poner como un denominador, entonces lo que se me ocurre es que podamos multiplicar arriba y abajo por 2 para que los dos tengan como un denominador. Entonces el común denominador es 2. Además tienen un factor en común que es i más 1. Y lo que sobra sería aquí adentro el i más 2, ¿sale? Y listo. Fíjate, demostramos precisamente lo que queríamos ver. Lo que estamos demostrando es que si la proposición, aquí nuestra demostración es que si la proposición es cierta para un cierto número i, eso implica que es cierta para el número i más 1. En otras palabras, es una cadenita como una reacción en cadena, a mí me gusta verlo así. Sé que es cierta para P0 y P0 entonces implica que es cierta para P1. Pero como ya sé que esto es válido para este razonamiento es válido para cualquier i, entonces P de 1 implica P de 2 y P de 2 implica P de 3 y entonces todos se van implicando uno al otro, ¿sale? Así. Es una cadenita, entonces no importa qué número tan grande, el número más grande que tú me quieras dar, ¿sale? Si tú me preguntas, ¿es cierto para 300 billones de trillones? Sí, también es cierto, claro. Aquí la cadenita pues sería muy larga, ¿verdad? No la voy a dibujar, pero entonces eso quiere decir que es cierto para cualquier número, no importa qué tan grande sea ese número, tan grande como tú te quieras imaginar el número. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, Avi, no sé si tienes alguna duda, pregunta, comentario de la idea. ¿Cómo podría formular una hipótesis como tal? Ah, fíjate, eso sí está más canijo. O sea, que tú te des cuenta de la formulita y decir, a ver, quiero demostrar esta formulita, es más que nada pues cuestión de experiencia. Yo la verdad, yo he visto fórmulas muy complicadas, ¿ok? Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, esta se usa mucho en cálculo. Solo que en cálculo... a ver, te voy a poner el ejercicio a ver si encuentras algún patrón. Está medio difícil, pero para que tú lo practiques. A ver si puedes deducir una formulita para sumar estos cuadrados. ¿A qué será igual? Fíjate, ahora... Lo mismo que dos, pero con cuadrados. A ver, inténtalo. Ay, no sé que no va a funcionar. Pues a ver. La sumatoria de todos los números del 1 a n y cuadrado a eso. Ajá. Sí, mira, la idea aquí, y eso es lo que yo creo que te puede servir, por ejemplo, para algunos problemas. Ok, eso te puede servir para algunos problemas. Es que intentes con algunos números básicos. Por ejemplo, con n igual a 1, a 2, a 3, a ver si puedes encontrar
algún patrón. Espérame, Mm. Échale, échale, no te preocupes, es la idea. ¿Listo? Sí, tranquilo, tranquilo. No está tan sencillo, ¿eh? Sí es para pensarle, a ver, si quieres un par de minutos más y ahorita te digo cómo hacerle. el cuadrado de 6 y el cuadrado de 7. El cuadrado de 6 es 36, ¿no? Y el cuadrado de 7 es 49. Así es. 140 más el cuadrado de 8 es Ok, tengo varios aquí. 30. A ver, el primero sería 1, 2 sería 4, 5 paso a 14, 14 paso a 30. Ay, lo único que se me viene a la mente es ir sumando el cuadrado del anterior número. Y como que sumar el cuadrado del anterior. A ver. No, pero es que sería una, por así decirlo, una recursión. Pero no, no, que sumar el Ah, cuadrado del anterior. sí, sí, no, esa es la idea. De hecho, de manera recursiva puedes calcularlo, pero aquí queremos una formulita cerrada, ¿no? Fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque muchas de estas fórmulas, o sea, si tú por ejemplo lo haces con un ciclo for, tú puedes tomar el cuadrado de los números con un ciclo for, ¿no? Eh, Otra manera de hacerlo, que es como dices, es poniendo una fórmula recursiva, esa es otra manera. Aquí yo no sé, más bien esa recursión sería como una manera de ocultar el ciclo for, pero en sí todas las sumatorias se pueden usar, definir como una recursión o de manera iterativa con un ciclo for. Pero fíjate, aquí queremos una formulita. En ese sentido, lo que va a hacer es que el algoritmo, en lugar de que tenga orden n, sea de orden n, va a ser de orden constante, porque solamente va a depender de la n. Ese es el poder de estas formulitas que le bajan el tiempo a los algoritmos de una manera brutal, ¿verdad? Ya no tienes que estar así. Pasas de hacer n cosas a hacer una sola. Exactamente, en efecto, sí, esa es la idea de estas fórmulas. Si tú ya le cachas ahí, lo cual no es tan trivial, o sea, no te me preocupes decir, ay, cómo no se me ocurrió. Bueno, para serte sincero, a mí tampoco se me ocurrieron estas cosas. Pero, ¿Y cuál es la fórmula? a ver, te voy a decir, para que veas que no está tan sencilla, pero si vas ganando experiencia, pues más que formulitas de este tipo es que tú vayas viendo algunos patrones en algunos problemas y digas, bueno, creo que el problema tiene esta forma, voy a demostrarlo por inducción. A ver, déjame ver, es n por n más 1 por 2n más 1. A ver, déjame ponerlo. N por n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6. Esa es la fórmula. ¿Cómo ves? No es intuitiva, ¿verdad? No es muy intuitiva que digamos. Ahora, ¿cómo la demostramos? Bueno, vamos a verlo. Muy bien, Avi, no sé si estés por ahí. Bueno.
Bien chicos, creo que tuvieron unos pequeños problemas con la conexión. Entonces voy a grabar el resto del ejercicio para que ustedes puedan verlo más adelante, ¿sale? Entonces voy a terminar la llamada, ¿ok? Y voy a enviarles el problema a través del video. Ok, bueno, espero que lo puedan ver. Saludos. Que retomemos. Ahí está. Listo, ya empezó la grabación de nuevo. Excelente. Muy bien. Pues vamos a seguir y pues vamos a hacer este ejercicio y te voy a dejar uno de tarea para que tú lo intentes, ¿ok? Bueno, sale entonces. Quedamos que era entre de 6, ¿verdad? Fíjate, es una fórmula bastante impresionante porque nos puede ayudar a hacer cuentas bastante complicadas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que queremos la suma de un cuadrado así más o menos básico, ¿no? A ver. Si yo tengo la suma directa, entonces puedo hacer 1 más 4 más 9, que sería 14, obviamente, ¿verdad? Con 3 números es pequeñito la suma, entonces puedo hacerla rápido. Pero fíjate, de forma alternativa, si yo tengo un cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a... bueno, es igual, aquí en este caso n sería el 3. Entonces esto lo puedo escribir como 3 por su sucesor, que es 4. Y luego 2 por 3 me da 6. Más 1 me da 7. ¿Ok? Y lo puedo dividir entre de 6. Entonces básicamente esto es 12 por 7 entre de 6. Pero como 12 entre de 6 es 2, esto es 2 por 7, 14. Entonces llegamos a la misma fórmula. En este punto uno puede decir, bueno, pues ¿para qué hacemos tanto rollo si nada? Es más rápido como arriba, ¿verdad? Ahora, imagínate que tienes que sumar los cuadrados de... ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? De los primeros 100 números. Deja los primeros 100 números, los primeros 1000 números. Y tú puedes decirme, pues, ¿cuándo voy a necesitar sumar el cuadrado de los primeros 1000 números? Bueno, cuando llegues a cálculo vas a ver integración, o si no es que ya la has visto, no sé si has visto integrales. Sí, he visto cálculo, de hecho llevaba cursos de cálculo. Qué bien, ¿qué? Yo mismo, ya se me olvidaron muchas cosas. Lo único que me acuerdo es del infierno que tenía para aprenderme las unidades trigonométricas esas. No quería recordar esa parte. No, espérate, ese es, digamos, como el infierno de Dante, ese es el primer infierno. Hay infiernos todavía más abajo de ese. Y uno de esos infiernos son las sumas de Riemann, que es la idea detrás de las integrales. Todas esas, pero bueno, eso casi no se ve en la prepa, te lo digo porque es como cálculo más avanzado. Las sumas de Riemann son en cierto sentido sumas infinitas, entonces ahí es donde necesitamos usar grandes números. Ahora, en la práctica, bueno, las sumas infinitas te pueden dar fórmulas cerradas, pero a veces las integrales no se pueden aproximar de una manera rápida, sencilla, o de integrales o ecuaciones diferenciales, cosas por el estilo, y hay que usar métodos numéricos. Entonces, en los métodos numéricos es muy frecuente que uno use fórmulas de este tipo, donde tenemos que sumar muchos números, a lo mejor muy pequeñitos, pero tenemos que sumarlos cuando tenemos funciones cuadráticas, etcétera. Y entonces ahí es donde entran estas fórmulas para poder aproximar integrales, áreas bajo la curva, etcétera. Entonces, aquí pues sí suena más sencillo como hacer la suma de los primeros, no sé qué términos. Bueno, lo hago en un ciclo for, pero si necesito hacer un cálculo muy sofisticado que involucre miles y miles de términos para aproximar una suma, pues si yo tengo una fórmula cerrada, como se les llama a estas, o sea, que sea de orden 1, entonces pues ya la hice. Entonces por eso es que queremos hacer esta demostración. A ver, fíjate, vamos a ver. El caso base... Digo, aquí ya hicimos uno más difícil, ¿verdad? Pero el caso base vamos a suponer que es n igual con 1, ¿sale? Fíjate que funciona para n igual por 1. 1 por 1 más 1
por 2 por 1 más 1 sobre D6. Aquí puse todo explícito. Sería 1 por 2 por 3 sobre 6. Si haces la cuenta, esto es igual a 1. Y 1 es igual a 1 al cuadrado. Entonces es la suma de los primeros n cuadrados cuando n es igual a 1, ¿verdad? O sea, nada más 1 al cuadrado. Parece un poquito redundante, pero o más bien parece un algo obvio, quizá lo es, pero necesitamos ese caso base, porque si no a veces podemos llegar a problemas de lógica si no tenemos un caso base en el que sustentarnos. Bueno, el caso base es lo sencillo. Ahora vamos con la parte pues sustancial de esto. Entonces, recuérdate aquí que nuestra iésima proposición quiere decir que la suma desde 1 al cuadrado hasta i al cuadrado, o sea, los cuadrados tiene que ser, quedamos que era i por i más 1, ¿ok? Por 2i más 1 sobre 6. Ahí está. Entonces, por demostrar que la iésima proposición implica a la i más 1, ¿ok? Y en este caso, nuestra hipótesis pues va a ser precisamente esto. ¿Okay? Nuestra hipótesis va a ser que la suma desde 1 hasta i al cuadrado, o sea, si sumo los primeros i cuadrados, tengo esta formulita, ¿ok? Bueno, de hecho es la de arriba, ¿verdad? Entonces déjame escribirla así para hacer más breve, si no de repente con tantas cosas en el pizarrón se puede perder. Entonces esta va a ser la hipótesis, ¿sale? Hipótesis. La premisa va a ser que pi es cierta o verdadera. ¿Ok? Ahora a ver, ¿qué sería p de i más 1? Bueno, sería lo mismo, pero con el i más 1, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, por demostrar que es verdadera. Entonces vamos a empezar con la suma, pero no de la suma de los primeros i términos, sino de los i más 1 términos. Entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, así sucesivamente, más i más 1 al cuadrado. Que tal como lo hicimos hace ratito, se puede reescribir así. Al cuadrado, en el cuadrado. Simplemente estoy tomando los n primeros términos. Ahora, si te acuerdas, esta es la hipótesis. Voy a tomar como hipótesis que la suma de los i primeros números al cuadrado te da esto, ¿sale? De los cuadrados de los primeros i números, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, por hipótesis, lo que voy a suponer es que esto es igual a 1, digo a i, por i más 1, por 2i más 1, sobre d6. ¿Sale? Y ahí está la mitad del trabajo. O sea, esto ya nos ayuda a tener una fórmula cerrada. Y ahora vamos a sumar i más 1 al cuadrado, pero aquí voy a multiplicar arriba y abajo por 6. ¿Sale? Ahí está. Multiplicamos arriba y abajo por 6. Ahora, a ver, vamos a ver si nos sale. ¿Okay? Porque aquí hay un detallito, ¿no? Que podría ser que no nos salga. Aquí también tiene su chiste cuando uno trata de mostrar por inducción. Voy a tomar entonces factores en común. En particular, pues primero tengo un denominador en común, pero también tengo este factor en común, si te das cuenta. Entonces aquí puedo factorizar i más 1. ¿Ok? Lo que me va a quedar del primer factor, déjame ponerlo en color rojo para que sea más claro, sería i por 2i más 1. Y luego me quedaría, del otro lado me quedaría más 6. Más 6 por i más 1. Déjame, lo completamos aquí y listo. ¿Ya quedó? Bueno, ahí vamos. ¿Sale? Entonces, fíjate, ya tenemos en cierto sentido una parte de la demostración, porque en efecto ya tendríamos i más 1, ¿okay? Lo que nosotros queremos demostrar para que no se nos pierda, para que no perdamos de aquí de vista qué es lo que queremos demostrar.
acuérdate, queremos demostrar que la suma de los primeros i más un términos al cuadrado es igual a i más 1 por i más 2, que es sucesor, por 2 veces i más 1 más 1 sobre d6. ¿Sale? Eso es lo que queremos demostrar. O sea, cambiamos la i por el i más 1, básicamente en todos. Entonces, como ves, ya tenemos una partecita porque tenemos este y este factor y este factor. Lo que tendríamos que hacer ahora, y esto va a ser más talacha de álgebra, es ver que precisamente todo esto que nos queda aquí es igual a esto que nos queda acá. ¿Okay? De hecho, si notas, esta parte, este término de aquí no sería otra cosa que 2i más 3. ¿Vale? Entonces, queremos ver que este polinomio que tenemos aquí, que puse en color morado, pues se puede factorizar como en la parte de arriba. A ver, vamos a intentarlo, pero para no estar arrastrando todo, lo vamos a hacer a un ladito del pizarrón. Entonces, vamos a ver. Tengo i, vamos a poner aquí un cuadrito para que veamos que es una nota al margen. Es 1 más 6 por i más 1. Si quito paréntesis sería 2i cuadrada más i más 6i más 1. ¿Ok? Y esto sería 2i más 7i, ¿ok? Más 1. Ajá, ahí está. Siento que... no, aquí se me está olvidando algo. Estoy diciendo que 1 y aquí es 6. A ver. Aquí es un 6. ¿Vale? Y aquí es un poquito de experimentar con los coeficientes. Primero quiero dos coeficientes que multiplicados me den 1. Son los que vamos a poner acá. Luego que multiplicados me den 6 y que los productos cruzados me den 7. Pero fíjate. Con cualquier técnica de factorización, aquí se me olvidó otra vez el cuadrado, vamos a usar una técnica de factorización y no es difícil ver que se puede factorizar así. ¿Ok? ¿Por qué se puede factorizar así con cualquier técnica de factorización? Fíjate, si yo multiplico i por 2i, pues en efecto me da 2i al cuadrado. ¿Okay? Luego si multiplico 2 por 3, me da 6. Y si multiplico los cruzados, que serían i por 2i y perdón, no, cruzados, va así, i por 3 y 2 por 2i, fíjate que lo que me daría aquí sería 3i más 4i igual con 7i. Ok. Esto ya es más de álgebra, ¿sale? Entonces, bueno, no me quiero meter tanto en eso porque es la factorización de este polinomio. Y listo, terminamos, porque fíjate, ya de aquí es fácil ver que pues este polinomio... Sí, ¿no? Yo decía el cuadrado, de hecho. No, porque se me... Sí, ¿verdad? Es que es el verde con el verde. Sí, de hecho ese que puse aquí pues sería el que nos... O sea, ya las últimas cuentas nos da el color rojo. Y fíjate, ya es pura álgebra porque entonces... A lo que llegamos que es que esto es igual a i más 1 por i más 2 por 2i más 3 sobre d6. Y listo. Eso es justo lo que queríamos demostrar. ¿Ok? ¿Dónde está el truco? Digamos, aquí donde está el truco oculto de todo esto. Pues básicamente en que esto lo estamos simplificando así por hipótesis, ¿sale? Aquí es donde tomamos la hipótesis. Sí está bien eso. ¿Listo? Muy bien. Y esa es la inducción, bueno, es la demostración por inducción de la fórmula para la suma de los cuadrados. ¿Y esta fórmula quién la hizo? Eso sí, no tengo idea, fíjate. Yo creo que fue, pues ahí en... No, yo creo que fue antes porque todas estas cosas se ocupan en cálculo integral. Entonces supongo que es más o menos de la época de Newton y todos estos cuates que eran súper brillantes. Pero ¿cómo hicieron antes esta fórmula, que es la suma de todos los cuadrados, antes que la suma normal de todos los números? No, yo creo que la suma de todos los números,
aunque la leyenda siempre la cuenta uno con Gauss porque era el niño y demás, o sea, por eso está padre la leyenda, no, pero seguramente la suma de todos los números ya era conocida. De hecho, debe ser conocida desde antes, porque como te digo, Newton, Leibniz, Bernoulli, todos estos, para hacer cálculo integral, pues necesitaban sumatorias. Todos necesitaban sumatorias para poder aproximar áreas. Entonces todas estas sumas de lineales, de cuadrados, de cubos, etcétera, pues ya son conocidas desde mucho antes de Gauss. Pero bueno, es más bonito contar la historia con Gauss, ¿no? Como que lo inspira a uno más. El tipo que creó la suma verdaderamente antes que Gauss ya no recibe ningún crédito. Estas cosas ya... De hecho, yo estoy casi seguro que estas cosas seguramente ya las conocían desde los griegos, porque por ejemplo, Arquímedes ya hacía cosas muy parecidas al cálculo integral. O sea, no con la notación y demás, pero ya era capaz de aproximar áreas de una manera muy precisa usando sucesiones que se iban al infinito. Entonces, de hecho, Arquímedes creo que fue de los matemáticos más brillantes y se adelantó por mucho a su tiempo, pero pues estaba solo, ¿no? En cambio, pues Newton, Leibniz, todos estos, pues eran como una especie de mafia de matemáticos, ¿no? Se dedicaban a hacer concursos entre ellos para competir y ver quién podía hacer cosas más interesantes, demostrar, resolver problemas más difíciles, ¿no? En cambio, pues Arquímedes estaba solito. Yo creo que eso también influyó mucho, pues, o sea, como que el hecho de que ellos tuvieran una competencia, una rivalidad tan fuerte para poder desarrollar más matemáticas, ¿no? Pero no, sí, yo estoy seguro que esta fórmula ya es conocida desde mucho antes. Muy bien, listo. A ver, ahora turno para ti. Te voy a dejar una tarea, ¿sale? Bueno, espero que Dani también vea el video. Entonces, por ahí, Dani, si nos ves más al ratito, tarea. Lo que te voy a pedir que hagas entonces ahí para la siguiente clase, el de los cubos, ¿verdad? Ahí está. Así es. Pero por supuesto, ahora te voy a pedir que tú busques déjame poner ahí, la fórmula. Primero que busques la fórmula y después que la demuestres. Y te voy a también, esa es otra tarea, esta es un poquito de investigación. Te voy a pedir 2 ejemplos de demostración. Es para que leas un poquito más. Por inducción en teoría de números. En particular en computación esto es muy importante porque, bueno, ya sabes que en computación se trabaja mucho con números enteros. O sea, hay problemas que no puedes suponer que los números son reales, que se pueden fraccionar. Y entonces tú quieres saber cuándo un número divide a otro. Entonces a veces la intuición te dice, como que esto siempre pasa, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que estábamos viendo uno que era n a la quinta? No me acuerdo si era más menos n, creo que era más n. No, era n a la quinta menos n. Es divisible siempre entre de 5. Es una de las que estábamos haciendo hace unas clases. Entonces, esa clase de ejercicios... no los hemos hecho. Olvídalo. Es que estoy pensando en mi otra clase de la universidad, pero para que veas, ya estás viendo cosas un poquito más avanzadas. Vamos a ver que hay identidades de teoría de números que se pueden demostrar con inducción y son súper útiles para saber cuándo un número divide a otro. Y como sabes, bueno, eso es muy útil en computación, sobre todo para analizar problemas donde las variables son enteros, no pueden ser flotantes, ¿no? Son problemas de otro tipo. Muy bien, Avi, no sé si tengas alguna duda de la tarea, de lo que vimos hasta ahorita. Yo tengo una teoría. A ver, dime. De que va a ser n por n más 1 por 2n más 1 por 3n más 1. A ver, 3n más 1. Sobre. Entre. ¿Cuál es la cuarta de 2? Es 12, ¿no? La cuarta de 2, no. No, miento.
bien. Entre 8. ¿Por qué entre de 8? No sé, algo me dice eso. Ah, bueno, pues esa sería una buena hipótesis. Pues mira, lo primero que tienes que hacer cuando estás viendo esto de inducción, antes de ponerte a tratar de demostrar, si tú tienes esa hipótesis, pues trata de verificarla por lo menos para los primeros números, ¿no? Los dígitos. Si ya algo te dice que vas bien, pues inténtalo ya en general. Pero si te falla ya, por ejemplo, con el 3 4 o a lo mejor hasta te falla con el propio uno, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay que repensar la identidad. Pero si te animas a intentar encontrar una fórmula y tratar de demostrarla, pues súper padre. Estaría mejor que solo buscarla en Wikipedia o en algún lado. Entonces esa va a ser tu tarea. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Complicado, complicado, ¿no? Un poquito, pero pues es la idea. Vamos a empezar a hacer problemas un poquito más sofisticados para que se vayan metiendo en el mundo de las matemáticas discretas. Ay, no, para ser discretas son muy agresivas. Son discretas, son asesinas silenciosas de mentes brillantes. Estos problemas se ven muy sencillos a veces, pero están bien bravos. Son de los problemas más bravos en matemáticas. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, Avi, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión. Ahorita voy a editar, bueno, ¿cómo se llama? Sí, editar el video y ya lo subo y ahorita les mando la presentación, ¿sale? Para que lo tengan. Y nos vemos entonces. Una pregunta, Avi, antes de despedirnos. Claro, hay que preguntarle a Dani, el entrenador, y a Dani, nuestro compañero, ¿qué días? Bueno, que para ser más concretos, no sé si tengan clases con Daniel el miércoles o el jueves. No sé si algún día de estos tienen ustedes clases con él. Tenemos el martes y el jueves tenemos clases con él. Mm, Nada más. Y también los fines de semana hacemos exámenes de 5 horas. santo Dios. Ay, Dios. Pero nada más son, bueno, ahorita son 2 días, pero ya vamos a acabar, esta semana acabamos ya con este examen. Ah, bueno. Entonces, este fin de semana son los últimos 2 exámenes y ya. Ok, Y ok. después nada más tenemos clases con él el martes y el jueves, que se hizo poco, pero ya es bastante, y te da para 2 días. Ok, ok. Perfecto. Ah, es que mira, lo que pasa es que se me está complicando los lunes. Porque, bueno, de repente los lunes los ocupo para acabar trámites, cosas que no puedo hacer el fin de semana, iniciando la semana. Entonces, pues, no sé qué te parecería a ti. Me hubiera gustado que también estuviera Dani para que lo platicáramos entre los tres. Pero no sé qué te parecería si pudiéramos cambiarlo a los miércoles. Y puede ser miércoles así, igual a esta hora, para que se puedan conectar sin problemas. Pues, por mí, pues, el horario no es problema. Ok. Porque si fuera martes, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, para que no se cruce. Lo de la OMI, tengo también otros cursos, los martes y los jueves. Ok. Y los viernes también tengo otros cursos. Pero, bueno, en caso del miércoles, por mí no hay ningún problema. Sí, Ah, ok. Bueno, me gusta porque así ya puedo dedicarle un poquito más de tiempo sin carreras para que no esté suspendiendo tantas clases que luego ya ves que ya he suspendido varias por estas cosas. Bueno, entonces déjame platicarlo con Dani y con los dos Danis, ¿no? Con Dani el entrenador y con Dani el alumno. Y pues ya si es así, entonces la siguiente semana pues estaríamos trabajando los miércoles, ¿sale? ok, ok. Excelente. Muy bien, pues entonces, Avi, pues nos vemos la siguiente semana. Por fin sabes tu tarea y pues que tengas un excelente comienzo de semana. Gracias igualmente. Nos vemos. Cuídate, nos vemos, hasta luego.